Hola, buenos días a todos. Esperando que se encuentren con bien. Vamos a iniciar con este video el tema de sistemas de tubería en serie clase 2. Es una continuación directa de lo que ya hemos visto para el cálculo de pérdidas por fricción para sistemas en serie que le hemos llamado clase 1. En esos sistemas clase 1, pues lo que teníamos era un sistema en serie, teníamos tramos de tubería recta con accesorios, pudiera ser codos, válvulas, ¿verdad? Entonces, en ese sistema, pues teníamos una serie de datos que nos proporcionaban, destacando entre todos ellos el caudal como dato. Conocemos también todas las características del sistema, sus longitudes, el tipo de material y pues podíamos calcular rugosidades, podíamos obtener diámetros y áreas de las tablas, una serie de datos. Entonces con toda esta información pues lo que hacíamos era calcular primeramente las pérdidas por fricción, las pérdidas HLs que eran las HL primarias más las HL secundarias, correspondiendo pues las HL primarias a los tramos rectos de tubería y las HL secundarias a todas las conexiones de accesorios. Pues bien, en este caso estamos hablando pues de un sistema de clase 1 donde, como decimos, conocemos toda esta información. Sin embargo, aquí en los sistemas clase 2 la situación va a cambiar. Ahora vamos a desconocer un dato fundamental que es el caudal. Este va a ser una incógnita. En vez del caudal, lo que nos van a proporcionar es un dato adicional que es una pérdida de presión. Esta pérdida de presión pues va a ser un dato y nos van a dar el resto de la información, las características del sistema, la longitud del material, podemos obtener diámetros, áreas, todo lo demás. Entonces la pregunta va a ser, para, para este sistema dado con, con una pérdida de presión máxima de tanto, ¿cuál es el caudal que puede conducir? Nosotros ahora nos vamos a preguntar en un sistema el cual ya tenemos definido y el cual puede tener una pérdida de presión máxima, ¿cuál es el caudal que podemos conducir? Entonces, aquí la dificultad que tenemos es de que del caudal y de las características del sistema se derivan una serie de datos. Entre ellos, por ejemplo, del caudal, pues vamos a obtener la velocidad o obtendríamos la velocidad, pero esta es una incógnita, dado que no conocemos el caudal. Igualmente se deriva como incógnita pues la energía de velocidad. También el número de Reynolds, que depende de la velocidad. También el factor de fricción, igualmente es una incógnita. De esto pues también se deriva que no podemos calcular directamente HL, no podemos obtener HA, no podemos obtener la potencia, entonces pues pareciera que es un nudo porque todo parte del caudal. Entonces aquí lo que vamos a hacer es plantear nuestra ecuación de pérdidas por fricción, en donde vamos a tener, digamos, dos incógnitas, o sea, el caudal y todo lo que se deriva de ello. Sin embargo, utilizando justamente este dato, vamos a resolver esa ecuación. ¿Ok? Entonces, pues miren, manera de resumen, aquí lo tenemos. En los sistemas de clase 1 tenemos un sistema que está completamente definido. Tenemos todos los datos de las tuberías, los tipos de pérdidas menores, la velocidad, todo eso lo tenemos definido, lo podemos calcular en base a la información y pues típicamente deseamos calcular la presión en algún punto del sistema, la carga total de la bomba, la potencia, etc. Esto es lo que vimos en sistemas de clase 1. Y ahora en sistemas de clase 2, el sistema está nuevamente definido, pero desconocemos el caudal que puede transportar y se desea conocer la velocidad del fluido para cumplir estos parámetros. Recuerden que si calculamos velocidad y tenemos un sistema definido, o sea, sus dimensiones,
o sea, del área, pues podemos obtener el caudal. Ahora bien, ya en cuanto a la solución del problema que nos estamos planteando, va a ser necesario que retomemos muchos conceptos que hemos abordado en cuanto a pérdidas primarias y secundarias. A manera de resumen, aquí en esta diapositiva pues tenemos un concentrado de cómo se hace el cálculo de pérdidas por fricción, de las pérdidas HL, recordando pues que tenemos dos categorías, las pérdidas primarias, las pérdidas secundarias, recordando algunas fórmulas como las del número de Reynolds, el factor de fricción cuando tenemos flujo laminar, flujo turbulento, cómo se calculan las pérdidas HL, la rugosidad relativa. Entonces, esta parte pues ya no la vamos a abordar en detalle. En algunas ocasiones voy a hacer referencia, pero en general pues ya debemos tener claro todos estos conceptos de número de Reynolds, de factor de fricción, de pérdidas por fricción. En caso pues de querer aclarar alguna duda de algo que explique, pues podemos recurrir aquí al canal, donde tengo la lista de reproducción que tiene como nombre esta de aquí, pérdidas por fricción primarias y secundarias. Entonces aquí pues se van a encontrar todo el material en caso de que se quiera aclarar algún punto con respecto a cómo se hace el cálculo de las pérdidas por fricción, del número de Reynolds, del factor de fricción, de todo lo demás. Bien, entonces bueno, ahora sí vamos a empezar a abordar un problema. Como de costumbre, pues es un problema sencillo. Es un sistema en el cual solo estamos analizando un tramo de tubería recto. Por lo tanto, solo vamos a tener pérdidas primarias. Entonces vamos a trabajar con esta parte de las ecuaciones. Sin embargo, pues los principios de lo que veamos aquí se aplica por igual a un sistema que tenga pérdidas primarias y secundarias. Si este sistema tuviera aquí codo y tuviera válvulas y tuviera otro tipo de accesorios, lo analizaríamos de la misma manera y de hecho pues lo haremos en problemas más adelante. Entonces, bueno, veamos cuál es la información que nos dan y qué es lo que nos están preguntando en este problema. Dice, un aceite lubricante debe suministrarse a través de una tubería horizontal de acero DN50, cédula 40, con una caída de presión máxima de 60 kilopascales por cada 100 metros de tubería. De hecho, esta tubería pues tiene una longitud de 100 metros. El aceite tiene gravedad específica de 0.88 y viscosidad dinámica de 9.5 por 10 a la menos 3 pascales segundo. Determine la rapidez del flujo volumétrico máximo permisible para el aceite. Utilice un enfoque de prueba y error a partir de la ecuación de Darcy-Weisbach. Entonces, bueno, lo que nos están pidiendo es la rapidez del flujo volumétrico, o dicho de otra manera, pues la velocidad del fluido. Y pues al preguntarnos la velocidad, pues de ahí podemos obtener directamente el caudal. Entonces vamos a decir que pudiéramos preguntar la velocidad o el caudal, pues al final sería equivalente, dado que el área la podemos obtener de las tablas. Y pues nos están pidiendo para este caso, que es el método de solución 1, que utilicemos un enfoque de prueba y error. Vamos a plantear aquí esta ecuación. La vamos a resolver considerando que esta ecuación se debe cumplir para esta pérdida por fricción. y pues va a ser nuestra solución. Va a ser un método un tanto largo, bastante manual, pues va a consumir algo de tiempo. Sin embargo, pues nos va a dar mejor comprensión de lo que es el tema. Posteriormente pues vamos a ver otros dos métodos para solucionar esto mismo de una manera más ágil. Entonces, bien, vamos a hacer a partir de lo siguiente. Aquí nos están dando una caída de presión máxima que puede ser de 60 kilopascales. Entonces, si recordamos el teorema fundamental de la hidrostática, veíamos que una caída de presión, un cambio de presión, se puede expresar de igual manera como el peso específico del fluido por una columna de fluido.
Y esta H, pues va a ser simplemente nuestra HL. Entonces vamos a hacer esta conversión de 60 kilopascales, vamos a expresarlo en columna de fluido. Entonces para aquí el caso del peso específico tenemos 0.88. Vamos a manejar todos nuestros cálculos en el sistema internacional para evitar ahí conflictos con las unidades. Entonces nuestra H, como decimos es la HL, la caída de presión máxima, será 60 entre 0.88 entre 9.81. Ok, entonces la caída de presión máxima, en este caso debida a fricción, pues no puede exceder de 6.595 metros de columna de fluido, en este caso de columna de aceite. Entonces ya tenemos nuestra condición para que se cumpla esta ecuación, la ecuación de Darcy-Weisbach. Entonces ahora vamos a plantear esta ecuación, pero esta no la podemos resolver directamente porque, como decíamos, no tenemos caudal, entonces no vamos a poder obtener aquí el factor de fricción ni la velocidad, pero combinando ambas ecuaciones vamos a resolverlo. Entonces, para obtener el factor de fricción, pues necesitamos tanto el número de Reynolds como la rugosidad relativa. Entonces necesitamos obtener algunos datos de la tabla. Entonces para el número de Reynolds podemos obtenerlo multiplicando velocidad por diámetro entre viscosidad cinemática. Aquí en este caso nos están dando viscosidad dinámica o absoluta. Recuerden que también podríamos utilizar la forma de número de Reynolds, que es velocidad por diámetro por densidad entre viscosidad absoluta. Entonces, pues vamos a partir de nuestra viscosidad absoluta, a calcular nuestra viscosidad cinemática. Entonces será viscosidad, perdón, aquí puse el signo incorrecto. Aquí en la viscosidad cinemática esto es más una B. Ok, y este sí es como una especie de N estilizada. Entonces la viscosidad cinemática es la viscosidad absoluta entre la densidad. Aquí en este caso la viscosidad dinámica es 9.5 por 10 a la menos 3 pascales segundo. 9.5 por 10 a la menos 3 pascales segundo. Y esto lo voy a dividir entre la densidad, que sería 0.88 por nuestra constante en el sistema internacional, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, y pues aquí me van a quedar unidades de metros cuadrados sobre segundo para la viscosidad cinemática. Entonces tenemos 9.5 exponencial menos 3 entre 880. Y me da como resultado 1.080 por 10 a la menos 5 metros cuadrados segundo. Okay, entonces ya tengo mi viscosidad cinemática. Ok, ¿qué más? Bueno, pues la velocidad por ahorita pues va a ser toda una incógnita. Ya tengo mi viscosidad cinemática, la voy a usar más adelante. Necesito también los datos de la tubería, necesito el diámetro, también en algún momento voy a requerir el área, necesito la rugosidad del material. Entonces vamos a empezar a anotar aquí datos. Esta tubería dice que es de N50 en cédula 40. Entonces recuerden que de N50 equivale a, pues es una designación para el diámetro de la tubería, para el diámetro nominal, equivale aproximadamente a 150 milímetros o 6 pulgadas. Entonces me voy a mi tabla de cédula 40. En el caso del texto de MOT, está bien en el apéndice F. Y vamos a ampliar esto. Entonces, ok, para una tubería, aquí está, de 6 pulgadas o de N150, tengo un diámetro interior en milímetros de 154.1. Entonces mi diámetro, ya expresado en metros, es 0.1541. Una vez vamos a sacar el área, que la vamos a requerir en algún momento. Y el área es 1.864 por 10 a la menos 2. Esta parte de aquí.
aquí estoy, 1.864 por 10 a la menos 2. 1.864 por 10 a la menos 2 metros cuadrados. También necesito la rugosidad de la tubería para obtener la rugosidad relativa. Esta de aquí. Entonces, pues esta tubería de cédula 40 es una tubería de acero comercial, ¿no? Entonces, esto va a corresponder en la rugosidad de tuberías en la tabla 8.2 para un acero comercial y expresado en metros sería 4.6 por 10 a la menos 5. 4.6 por 10 a la menos 5 metros. Y de ahí obtengo mi rugosidad relativa, que me va a dar 0.1541 entre 4.6 exponencial menos 5. Y me da 3350, pues esto es adimensional. Bien, ahora, pues ya tengo toda la, vamos a decir, toda la información que puedo sacar hasta ahorita. Ahora sí es necesario que plantee mi ecuación de pérdidas por fricción. HL es igual al factor de fricción por longitud entre diámetro por la velocidad al cuadrado entre 2G. Entonces, como decíamos, esta ecuación no la puedo resolver directamente porque aquí tengo incógnitas dentro del factor de fricción y dentro de la velocidad. Entonces, esto la estoy combinando con la condición que debe cumplir. Esta ecuación debe ser resuelta para el valor de HL igual a 6.95 metros. Entonces, mi procedimiento de solución será lo siguiente: suponer un caudal y luego con ese caudal vamos a calcular la velocidad correspondiente a ese caudal, vamos a calcular la energía de velocidad, vamos a calcular también el número de Reynolds, vamos a calcular el factor de fricción y luego vamos a obtener finalmente nuestro HL. Y si para este caudal que suponemos se cumple la condición de HL igual a 6.95, pues ya lo resolvimos. Entonces, evidentemente, en la práctica es imposible suponer a la primera un caudal y que ese caudal nos dé exactamente la pérdida que deseamos. Entonces nos va a tomar varias iteraciones. Como es un procedimiento manual, pues conviene que la suposición esta del caudal fuera, digamos, lo más cercano posible a la solución. Es nuevamente difícil, dado que es una suposición, es dar un valor inicial muy cercano, pero para evitar demasiadas iteraciones, vamos a buscar que nuestra suposición inicial tenga más o menos cierto sentido. Me refiero a lo siguiente. Esta tubería, pues como vimos, es de 6 pulgadas cédula 40, un DN 150. Entonces me voy a ir a la figura 6.3, a la selección del diámetro de tuberías. Esta figura la usamos para seleccionar un diámetro de tubería, que está acá del lado izquierdo, en base a un cierto caudal. Entonces ahora no tenemos el caudal, ahora es al revés. Entonces vamos a hacer lo siguiente: en lugar de iniciar nuestra revisión de esta figura por el caudal, lo vamos a iniciar por el diámetro. En este caso, para 6 pulgadas, nos vamos aquí por toda esta línea horizontal hasta donde lleguemos a la línea de descarga. Esta tubería que estamos analizando, aunque no lo dice que es de descarga, pues no podría ser de succión, porque las líneas de succión pues siempre son cortas para evitar las pérdidas por fricción y el fenómeno que hemos mencionado de la cavitación. Entonces, para estas 6 pulgadas, aproximadamente aquí usaríamos una línea de descarga que está aquí y que nos conduciría, si lo vemos, esta primera escala son galones por minuto, entonces nos vamos hacia abajo, hacia los metros cúbicos por hora, que andaría pues posiblemente entre 400 y 500 metros cúbicos por hora. La verdad es que yo puedo poner el valor que sea, 400, 450, 500, esto no es muy estricto. Voy a suponer un valor inicial a la mitad, 450 metros cúbicos por hora. Entonces vamos a construir aquí una tabla con estos datos que estoy poniendo aquí. Vamos a mover esto para que me dé
me dé más espacio. Entonces les decía, vamos a construir una tabla donde nuestro primer dato va a ser el caudal. Estamos suponiendo un caudal de 450 metros cúbicos por hora, lo voy a llevar a metros cúbicos por segundo y me da 0.125 metros cúbicos por segundo. En esta ocasión voy a anotar las unidades y ya después pues van a ser las mismas unidades si no va a ser necesario. Entonces con este caudal determino la velocidad que corresponde. Entonces usando este caudal y usando esta área que tengo aquí, vamos a hacer la operación. Entonces es 0.125 entre 1.864 por 10 a la menos 2. Y esto me da una velocidad de 6.71 metros sobre segundo. De entrada, esta velocidad es un tanto alta. Una regla general, no es algo muy estricto, pero vamos a decir, una sugerencia general es que un fluido pues, pudiera circular alrededor de 4 metros por segundo. Esto pues es más bien para fluidos como el agua, y este fluido es un aceite. Sin embargo, así como una suposición general es válida, 4 metros sobre segundo. Y esto es para que si tenemos una velocidad mayor a 4 metros, vamos a tender a tener un sistema con muchas pérdidas. O si tenemos una velocidad menor, significa que usamos una tubería, digamos, un tanto grande y por lo tanto costosa. Entonces ya de entrada estoy viendo que este valor está un poco alto. Sin embargo, les digo, esto no es estricto, entonces vamos a dejarlo. Seguramente nos va a dar un valor de HL bastante más alto que 6.95. Entonces, bueno, lo dejamos por lo pronto así. Aunque si lo deseáramos, podríamos manejar un caudal menor. Entonces, ya que tenemos la velocidad, a partir de aquí pues vamos a calcular energía de velocidad, que es este valor al cuadrado entre 19.62. Vamos a ver si 6.71 al cuadrado entre 19.62. Okay. Entonces me da un valor de energía de velocidad de 2.29 metros. Ahora sí calculo el número de Reynolds, y aquí pues voy a usar las fórmulas que había mencionado de velocidad por diámetro entre viscosidad cinemática que ya había calculado. Entonces voy a poner aquí un decimal más, este sería 5. ¿Ok? Y en velocidad vamos a poner nuevamente 3 decimales. Entonces recalculo 0.125 entre 1.864 exponencial menos 2. Y aquí bueno, aquí había redondeado 6.71, 0. Queda un poquito amontonado. Entonces, para mi número Reynolds tengo este valor de velocidad multiplicado por el diámetro por 0.1541 y entre la viscosidad cinemática, que era 1.080 exponencial, me parece que menos 5. Sí, menos 5. Exponencial menos 5. Ok, entonces me da un número de Reynolds de 95.685. Ahora necesito calcular el factor de fricción. Ahora, como este número de Reynolds es flujo turbulento, pues recuerden que voy a usar esta fórmula de aquí. Si el valor del número de Reynolds me hubiera dado menor de 2000, pues hubiera usado esta de acá. Entonces siempre tener cuidado con esa parte. Entonces voy a hacer los cálculos con esta fórmula. Entonces voy a hacer una pausa para no consumirme tanto tiempo, y aquí anotamos el valor del factor de fricción. Bien, entonces ya hice las sustituciones y mi factor de fricción me dio 0.019. Ahora sí voy a calcular el HL. Como les digo, pues esperamos que nos dé más de 6.95, o dicho de otra manera, estamos suponiendo un caudal relativamente alto, por lo tanto el sistema
tiene que manejar una velocidad mayor y se nos producen más pérdidas de la que nos están permitiendo, que quieran 60 kilopascales o 6.95 metros. Entonces el valor de HL pues será este factor de fricción por la longitud 100 metros entre el diámetro, 0.1541, y por la energía de velocidad, este de aquí, y luego por 2.295. Ok, entonces aquí este HL me está dando 29.22 metros. Ok, entonces ahora mi siguiente suposición pues tendrá que ser algo más abajo de los 450 metros cúbicos por hora, o estos metros cúbicos por segundo. Vamos a reducirlo probablemente a la mitad. Creo que sería una buena suposición, y ahorita les digo por qué. 0.125 entre 2 me da 0.06 metros cúbicos por segundo. No voy a usar decimales porque todavía estoy aproximando y no requiero tanta precisión. ¿Por qué me fui a la mitad? Porque recuerden que la relación entre las pérdidas por fricción y la velocidad pues es una relación cuadrática. Aquí si pongo mi fórmula nuevamente, es longitud, diámetro por velocidad al cuadrado. Okay. Entonces, si la relación entre la velocidad y la HL es cuadrática, si yo reduzco a la mitad la velocidad, las HL se van a reducir a la cuarta parte aproximadamente. Y estas HL son más o menos 4 veces 29.22. Si divido 29.2 entre mi objetivo de 6.95, tengo que reducirlo 4.2 veces. Entonces, por eso usé la mitad, para evitar hacer tantas operaciones. Entonces, nuevamente voy a hacer una pausa para hacer todo el desarrollo de estos datos y ver qué tan cerca estoy del valor de HL. Bien, pues ya haciendo mis cálculos para este valor de caudal, vean que ya estoy muy cerca de mi objetivo de 6.95. Ahorita habíamos visto que haciendo esta relación entre el HL y la velocidad, la relación era 4.2. O sea, si yo divido el valor que obtuve en la primera iteración entre 6.95, esto me da 4.2. Entonces, si lo quisiera hacer así muy matemático, pues lo que haría es sacarle la raíz cuadrada a esto y me daría, vamos a ver, 4 raíz cuadrada de 4.2, esto me daría como 2.005. O sea, tendría que dividir este caudal más o menos entre 2.05. Vamos a hacerlo. 0.125 entre 2.05. No, igual y no, no me dio exactamente. Entonces, aquí me da 0.061. Bueno, creo que este ya no estuvo muy práctica. Vamos a dejarla. Me dio buena referencia de que había que irme a la mitad, pero si veo estos resultados, miren, para 0.125 me dio este valor, para 0.06 me da 7.62. Entonces el valor de caudal pues tiene que seguir bajando de 0.06 porque este objetivo que estoy buscando es 6.95. Entonces aquí voy a poner un valor de 0.55. Este valor no lo obtenía haciendo esta división, por eso es que ya no continué con este procedimiento. Entonces ahora voy a suponer un caudal de 0.055 y ya veo el valor aquí de HL, y pues nuevamente hacemos una pausa. Y bien, pues para este valor de caudal de 0.055, ahora nos da 6.52. Entonces, bueno, pues nuestra solución va a estar entre estos dos valores. Si hiciéramos alguna especie de interpolación así visualmente, veríamos que nuestro valor de 6.95 está ligeramente más cerca del 6.5 que del 7.62. Entonces mi siguiente iteración
va a ser 0.057. Entonces aquí va a ser 0.057. Ok. Entonces nuevamente hacemos una pausa y regresamos ya con el cálculo del HL. Y bueno, pues ya con esta iteración, con esta última iteración de 0.057 nos da nuestro valor deseado. Entonces, para este problema en particular, para este sistema que estamos analizando, vemos que podemos conducir un caudal de 0.057 que nos da una velocidad de 3.06 metros por segundo, y de esta manera las pérdidas por fricción en esa distancia de 100 metros pues no excederán de este valor de energía expresada en columna de fluido, o su equivalente, que serían 60 kilopascales. Y pues bueno, básicamente con esto pues terminamos esta parte del cálculo manual. Como pueden ver, pues sí es un tanto, pues consume algo de tiempo. Y eso que aquí tuvimos pues cierta precaución en escoger los valores de una manera más o menos razonable para no hacer muchas iteraciones. Sería natural que, que a lo mejor, teniendo cierta inexperiencia en el método, pues nuestras primeras suposiciones no fueran tan cercanas. Pudiéramos tomar como regla general partir de un valor de 4 metros por segundo, y a partir de ahí hacer las iteraciones. Pues eso sí, cada quien pues tendríamos una manera un tanto diferente de enfocarlo. Y justamente por ese tipo de situaciones es de que hay pues otras alternativas de solución. Una de ellas nos la presenta aquí el texto de Mott, usando esta ecuación. Esta ecuación lo que hace es resolver el problema, resolver el sistema, siempre y cuando sea un sistema únicamente con pérdidas primarias. O sea, si tenemos un sistema con pérdidas secundarias, donde tenemos accesorios, codos, válvulas, conexiones, pues nuestra solución no va a ser correcta. Entonces, igual, para una cierta pérdida que nos dan, y ciertas características del sistema, como el diámetro, la longitud, la rugosidad, la longitud, la viscosidad del fluido, nos da el caudal que puede conducir sin exceder esa pérdida de energía. Entonces aquí pues nada más hay que tener cuidado de hacer las sustituciones con las unidades correctas, tal como lo hemos hecho, y en este caso pues usar la viscosidad cinemática. Aquí el problema nos da viscosidad dinámica absoluta, y aquí la fórmula usa viscosidad cinemática. Entonces vamos a sustituir y pues vamos a ver que nos lleva a la misma solución, solo que pues de una manera más rápida. Aquí esta fórmula tiene un negativo porque este logaritmo pues nos va a dar también un valor negativo, y con este negativo pues nos lo deja positivo. Entonces sería menos 2.22 por el diámetro, 0.1541. Aquí no voy a poner las unidades, dado que ya he tenido la precaución de expresar todo en metros y en metros cuadrados, en unidades congruentes. Entonces no es indispensable en este caso, dado que ya tuvimos esa precaución. Y luego aquí tenemos esta raíz cuadrada, 9.81, que es la gravedad, por el diámetro, 0.1541, por el HL, 6.95, dividido entre la longitud, que son 100. Y luego esto aquí ponemos unos corchetes cuadrados, multiplicado por el logaritmo de 1 entre 3.7. La rugosidad recordarán que es 3350. Ok, mira, tenemos 1.784 por la viscosidad cinemática, que era 1.080 por 10 a la menos 5. Bien, entre el diámetro nuevamente, 0.1541. Pero miren, esta raíz, que es gravedad, diámetro
HL entre longitud viene siendo esta otra misma raíz, o sea, esta raíz de acá. Entonces ahorita hago el cálculo y ese valor pues lo vuelvo a usar aquí. Nuevamente hago una pausa para hacer la solución en calculadora y no consumir tanto tiempo. Y bien, haciendo las operaciones, pues me da un caudal de 0.05692 metros cúbicos por segundo. Entonces, pues esto es bastante aproximado con nuestro cálculo manual que nos daba 0.057. Entonces, pues ambas soluciones, como comentamos, son equivalentes. Pues esta fórmula se presta mucho a que podemos programarla en una hoja de cálculo, en una calculadora programable, y pues nos lo hace bastante ágil. Y pues ahora la tercera opción, el método de solución 3, va a ser usar la hoja de cálculo que ya hemos usado anteriormente. Entonces vamos también a abrir ese archivo y a ingresar los datos y ver cómo lo vamos a manejar en la hoja de cálculo, que es muy sencillo. Pues bien, esta es la hoja de cálculo. Vamos a ingresar los valores en las casillas verdes. Para el caso de la rugosidad, pues tenemos que es 4.6 por 10 a la menos 5. ¿Okay? El caudal pues todavía no lo conocemos, eso ahorita lo vamos a ingresar. El diámetro en metros es 0.1541, la longitud también en metros, 100 metros, la viscosidad cinemática es 1.080 y por eso a la menos 5. La gravedad pues en el sistema internacional 9.81. Para este caso no requerimos el peso específico. Bien, entonces ahorita pues no me da ningún resultado porque no he supuesto ningún caudal. Aquí lo que está pasando en la hoja de cálculo es que dentro de la hoja de cálculo, por así decirlo, están todas las ecuaciones de pérdidas primarias y secundarias, todo esto, o sea, todo este esquema del cálculo del HL y toda la información que necesita, el número de Reynolds, la rugosidad relativa, el HL, el factor de fricción, todas estas ecuaciones están contenidas aquí, de tal manera que si yo ingreso un valor de caudal, pues me va a dar un valor de pérdidas. Como hicimos para este sistema, solo tenemos pérdidas primarias, esta parte de aquí. Entonces, vamos a hacer aquí un acercamiento. Entonces, pues solo se necesita esto. Si tuviéramos un sistema con pérdidas secundarias, pues sería lo mismo. Aquí los ingresamos y lo incluiría aquí en el cálculo. Entonces mi primera suposición fue 0.125. Ok, entonces me daba aproximadamente 29.22, me parece. Mi primera iteración me daba, vamos a ver, sí, 29.22. Aquí la hoja de cálculo me está dando 29.16. Hay una pequeña diferencia porque yo en mi cálculo manual utilicé el área de la tabla y aquí el área que se está usando en la hoja de cálculo es obtenida a partir del diámetro. O sea, tomo el diámetro, si ven la fórmula, que es esta de aquí, el área es pi por diámetro al cuadrado entre 4 y hay una pequeña diferencia. Es mínima, la verdad que está dentro del margen de error y pues sí nos facilita mucho la hoja de cálculo. Entonces, para este valor de 0.125, pues me da 29.16 y ya decíamos que me tengo que ir hacia abajo hasta obtener un 6.95. Si hago uso de la hoja de cálculo, pues no es necesario hacer tantas consideraciones como en el cálculo manual, pues simplemente puedo irle bajando y ver cómo se acerca el valor de 6.95. Me voy ahora a 0.08, me voy a 0.07, me voy a 0.06, ya, ok, entonces ya veo que estoy muy cerca, 0.05, ya veo que me pasé, entonces ahora 0.55, si quisiera 56 y 57, y pues ya me da. Entonces aquí con la hoja de cálculo, pues realmente no solamente alimentamos nuestros datos, suponemos un caudal y en base al resultado que veamos aquí vamos ajustando. Si mi primer valor hubiera sido exageradamente grande o exageradamente pequeño, pues igual lo noto inmediatamente. Vamos a decir que hubiera puesto un valor de 0.5 metros cúbicos por segundo.
o sea, 500 litros por segundo, pues que es un volumen muy considerable. Aquí me daría un HL, pues bastante alto, ¿verdad? Entonces, comparado con el 695, pues está muy alto, entonces ya diría, no, pues tengo que irme hacia abajo, tal vez 0.1 y ya me estoy acercando. Igual, si pusiera un valor muy pequeño, digamos, vamos a exagerar 1 litro por segundo, un valor muy pequeño, me da también las HL es un valor muy bajo comparado con el 6.95, entonces me tendría que ir hacia arriba. 10 litros, 100 litros, ¿verdad? Entonces con la hoja de cálculo es muy cómodo. Sin duda vamos a decir, el problema que tiene es que como no tenemos realmente mucha idea de lo que está pasando, es muy fácil estarle moviendo sin tener una comprensión. Por eso es que hacemos primero la explicación tanto del método de prueba y error, de la fórmula y aquí de la hoja de cálculo. Entonces, a partir de aquí, pues bueno, si ya tenemos una comprensión de esto, pues podemos usar con más comodidad la hoja de cálculo. Ya en el siguiente problema vamos a hacer una variación de lo que estamos aquí viendo. Es básicamente el mismo sistema, siguen siendo 100 metros de tramos rectos, 30 metros, 40 y 30 metros, pero ahora estamos incluyendo algunos accesorios, una válvula de mariposa, unos codos de 90 grados estándar. Entonces vamos a plantearlo primero en forma manual, o sea, vamos a hacer nuestro planteamiento aquí inicial, solo que en lugar de hacer todo este procedimiento a mano, nos vamos a auxiliar de la hoja de cálculo para hacerlo más ágil. O sea, vamos a combinar el método manual y la hoja de cálculo. ¿Por qué no usamos fórmula? Porque esta fórmula está solo deducida para tramos rectos. Entonces, como aquí no sabemos cuáles son los accesorios, no están incluidos en la forma, pues no la podemos usar directamente. Entonces, pues bien, con esto terminamos este problema. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.